Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha conmovido a muchísimos, especialmente a los fans de Kerem Bürsin, y es la emotiva declaración que hizo sobre su mayor tesoro. Ustedes saben que a mí me encanta traerles las últimas noticias y los momentos más conmovedores de sus celebridades favoritas, y esta vez, Kerem se ha abierto de una manera que realmente nos toca el corazón. Vamos a desglosar qué dijo, qué significa para él y por qué ha generado tanto revuelo. Así que prepárense para un vídeo lleno de sentimiento, reflexión y por supuesto, ese carisma inconfundible de Kerem. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque siempre traemos contenido exclusivo y lleno de pasión por el mundo del entretenimiento. Empecemos. El mundo del espectáculo a menudo nos presenta facetas pulidas y controladas de sus estrellas. Vemos su talento en pantalla, su estilo en alfombras rojas, sus interacciones públicas. Pero muy de vez en cuando una figura pública, a través de una declaración sincera y vulnerable, nos permite vislumbrar el ser humano detrás de la fama. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con Kerem Bürsin. Su reciente comentario sobre su mayor tesoro ha resonado de una manera profunda y especial, y no es para menos. Para entender la magnitud de estas palabras, primero debemos contextualizar un poco la figura de Kerem. Él es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su talento actoral, sino también por su personalidad carismática, su compromiso con causas importantes y esa sonrisa que derrite. Lo hemos visto interpretar personajes inolvidables, cautivarnos con su mirada intensa y su entrega en cada proyecto. Y a través de las redes sociales y las entrevistas, hemos podido apreciar destellos de su vida personal, sus pensamientos y sus valores. Pero esta declaración en particular, la de su mayor tesoro, va más allá de la típica frase motivacional o un agradecimiento genérico. Se trata de algo que él atesora genuinamente, algo que le da sentido y valor a su vida. Y es aquí donde quiero invitarlos a todos a reflexionar conmigo. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros considera su mayor tesoro? Para algunos puede ser la familia, los amigos, la salud. Para otros puede ser un logro personal, una pasión que los define, o incluso un objeto con un valor sentimental invaluable. En el caso de Kerem, sus palabras nos sugieren que su mayor tesoro no es algo material, ni siquiera un logro profesional. Es algo mucho más abstracto pero a la vez profundamente tangible en su impacto. Por lo que he podido recopilar y analizar, esta declaración no surgió en un momento de trivialidad, sino en un contexto de reflexión. Parece que Kerem fue preguntado sobre aquello que le impulsa, sobre aquello que realmente le importa en la vida, más allá de las cámaras y los aplausos. Y su respuesta, lejos de ser predecible, fue un eco de lo que muchos de nosotros aspiramos a tener en nuestras vidas, conexiones humanas genuinas, momentos de verdad, y un propósito que trascienda lo superficial. Él habló de la importancia de las personas que lo rodean, de las relaciones que ha cultivado, de la influencia positiva que intenta tener en el mundo. No mencionó nombres específicos, y eso, creo, es parte de la belleza de su declaración. Porque no se trata de una persona en particular, sino de un concepto más amplio, el de las conexiones humanas significativas. Imaginen por un momento el torbellino que debe ser la vida de una celebridad como Kerem. Viajes constantes, rodajes, eventos, la constante atención pública. En medio de todo eso, encontrar un ancla, algo que realmente le importe y le dé perspectiva, es un verdadero tesoro. Y él parece haberlo encontrado en las relaciones que nutre y en la forma en que elige vivir su vida. Habló de la gratitud, de la importancia de ser consciente de las bendiciones que tiene, y de cómo estas relaciones, estas conexiones, son el verdadero motor que lo impulsa. No se trata solo de tener gente a su alrededor, sino de la calidad de esas interacciones, de la autenticidad, del apoyo mutuo. ¿Y por qué creen que esta declaración ha resonado tanto? Creo que hay varias razones. En primer lugar, en un mundo donde a menudo se glorifica el éxito individual y la acumulación de bienes, Kerem nos recuerda la importancia primordial de las relaciones humanas. Nos dice que al final del día, son las personas y las experiencias compartidas las que realmente enriquecen nuestras vidas. En segundo lugar, su sinceridad. Cuando una figura pública se abre de esta manera, genera empatía y nos hace sentir más conectados a ellos. Vemos a un ser humano real, con sus propias prioridades y sus propias fuentes de felicidad.
Y en tercer lugar, creo que esta declaración es un espejo. Nos invita a mirarnos a nosotros mismos y a preguntarnos, ¿cuál es mi mayor tesoro? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo y mi energía en aquello que realmente me importa? Es fascinante cómo a veces una simple frase puede tener un impacto tan profundo. Mi mayor tesoro. Piénsenlo. No es mi mayor posesión, ni mi mayor logro. Es mi mayor tesoro. La palabra tesoro evoca algo precioso, algo que se protege con celo, algo que tiene un valor incalculable. Y cuando Kerem lo aplica a las conexiones humanas, está elevando esas relaciones a un estatus de máxima importancia. Está diciendo implícitamente que valora más una conversación sincera con un amigo, el apoyo de su familia, o el impacto positivo que puede tener en la vida de alguien, que cualquier fama o fortuna. Y hablando de esto, me gustaría hacer una pausa y pensar en su trayectoria. Kerem Bürsin no es un actor que se haya quedado estancado en un solo tipo de papel. Ha explorado diferentes géneros, ha demostrado versatilidad y ha crecido como profesional ante nuestros ojos. Pero parece que su crecimiento personal, su entendimiento de lo que realmente importa, también ha ido de la mano con su carrera. Esta declaración no surge de la nada, es el reflejo de una madurez y una perspectiva que se va construyendo con el tiempo y con las experiencias vividas. Además, consideren el impacto que tiene una declaración así en sus fans. Muchos de sus seguidores lo admiran no solo por su trabajo, sino también por sus valores. Cuando él expresa públicamente que su mayor tesoro son las conexiones humanas, refuerza esa imagen positiva y les anima a ellos también a valorar esos aspectos de sus propias vidas. Es un mensaje de esperanza y de inspiración. En un mundo a veces tan individualista y competitivo, tener figuras públicas que promuevan la importancia de la comunidad, el amor y la conexión es algo muy valioso. Y lo interesante es que esto no significa que Kerem no valore su carrera, ni mucho menos. Su dedicación a su arte es evidente. Pero lo que él nos está comunicando es que su carrera es una plataforma para vivir su vida de una manera que esté alineada con sus valores más profundos. Es una herramienta que le permite interactuar con el mundo, construir esas conexiones y, a su vez, ser una fuente de inspiración. No es el fin último, sino un medio para un fin mayor. Ahora, para todos aquellos que siguen de cerca su vida, se darán cuenta de que Kerem siempre ha sido una persona bastante abierta y transparente en lo que a sus emociones y pensamientos se refiere. No teme mostrarse vulnerable, y esa es una cualidad muy admirada. En un mundo donde a menudo se espera que las celebridades mantengan una fachada de invulnerabilidad, Kerem rompe con ese molde. Y es precisamente por eso que declaraciones como esta resuenan tan fuerte. No son calculadas, son genuinas. Podríamos especular mucho sobre a quién se refiere exactamente, pero creo que el verdadero poder de su declaración reside en su universalidad. No importa si se refiere a su familia, sus amigos íntimos o incluso a la conexión que siente con sus fans. El mensaje es el mismo, las personas, las relaciones, el amor, son lo que verdaderamente da valor y sentido a la existencia. Me gustaría que pensáramos en cómo esto se aplica a nuestras propias vidas. A veces en la vorágine del día a día, nos olvidamos de lo importante que es cultivar nuestras relaciones. Corremos detrás de metas, buscamos reconocimiento, acumulamos cosas, y en el proceso, descuidamos a esas personas que son nuestro verdadero tesoro. La declaración de Kerem es un llamado de atención, una invitación a detenernos y reevaluar nuestras prioridades. Es muy fácil caer en la trampa de pensar que el éxito se mide solo por logros externos. Pero la verdadera felicidad, la plenitud, a menudo se encuentra en las cosas más sencillas y a la vez, más profundas, una sonrisa compartida, un abrazo sincero, una conversación significativa. Kerem, con su declaración, nos está recordando esto de una manera muy elocuente. Él ha encontrado su mayor tesoro en la conexión humana, y eso es algo que todos podemos aspirar a encontrar y proteger en nuestras vidas. Y si pensamos en su impacto, no solo como actor, sino como persona, esta es la clase de mensajes que cambian perspectivas. No es solo entretenimiento, es inspiración. Es un recordatorio de que en medio de la superficialidad que a veces puede rodear el mundo del espectáculo, existen valores que trascienden. Y Kerem Bürsin, a través de sus palabras, nos ha demostrado que los tiene muy claros. Su mayor tesoro es una filosofía de vida, una forma de ver el mundo, y una razón para levantarse cada mañana con gratitud y propósito.
Espero que este vídeo les haya servido no solo para conocer un poco más sobre las reflexiones de Kerem Bürsin, sino también para inspirarlos a ustedes mismos a identificar y atesorar sus propias fuentes de felicidad y significado. A veces las declaraciones más simples son las que tienen el mayor impacto porque tocan la fibra sensible de lo que realmente nos hace humanos. En resumen, hemos explorado la emotiva declaración de Kerem Bürsin sobre su mayor tesoro, desglosando el significado detrás de sus palabras, el contexto en el que surgieron y el impacto que han tenido. Hemos reflexionado sobre la importancia de las conexiones humanas genuinas y cómo éstas pueden ser la verdadera fuente de riqueza en nuestras vidas. Kerem nos ha recordado, a través de su sinceridad y vulnerabilidad, que el valor de una vida no se mide solo por logros externos, sino por la profundidad y autenticidad de nuestras relaciones. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. De verdad que aprecio enormemente su tiempo y su atención. Espero que hayan encontrado esta conversación tan enriquecedora como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su mayor tesoro? ¿Se sintieron identificados con las palabras de Kerem? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.